Buen día, vamos el día de hoy a empezar a hacer un transportador sin fin, el cual requiere varias piezas y de esas pues tenemos que hacer un ensamble y animarlo. Para empezar iniciamos con una pieza nueva, usamos a trabajar con el plano alzado, puede ser, perdón, una vista lateral, realizamos una línea de punto medio, empezamos desde el centro, la estiramos a la medida que pues, más o menos estimamos, le colocamos una cota de 4 metros, salimos de ahí, utilizamos una nueva operación que se llama desde pieza soldada. Si no la encuentran ahí, le vamos a dar clic derecho, pestañas y buscamos que esté activada pieza soldada. Le damos miembro estructural, escogemos el sistema de medidas, 11 pulgadas, el tipo de tubería y voy a escoger una tubería. Vamos a ver, por aquí tenemos dentro del catálogo. Convencionalmente el software viene es tubería 1.5 y podemos cambiarla a 2 desde el croquis. Pero en este catálogo que tengo yo, podemos seleccionar tubería Scale 40 de 2 pulgadas. Lo seleccionamos y el software automáticamente me previsualiza el tubo. Le damos en aceptar. En el caso de que queramos cambiar las medidas de este tubo, entonces desplegamos la pieza estructural, le damos aquí en Sketch y editar croquis. Y ahí podemos editar los valores que deseemos para ese tubo. Salimos de ahí porque digamos ya tenemos el tubo de 2 pulgadas. Aparte de eso, tenemos que hacer unos ejes interiores. Entonces convertimos a entidades, le damos normal y extruimos por ambos lados. Entonces extruir, plano medio, 240 para que me quede 120 adentro y 120 por fuera. Hacemos desde el plano alzado, hacemos una simetría con la operación, puede ser, y ahí tenemos el otro eje. Funcionémoslo por sólidos para hacer. Listo, ya tenemos los dos sólidos. Para el transportador sin fin vamos a utilizar también la operación de chapas metálicas. Si esas chapas metálicas lo que hacen es que podemos empezar desde una lámina plana para hacer dobleces. Entonces, para los sinfines se utilizan varias, por decirlo, varias aletas, las cuales van a lo largo del sinfín. Entonces procedemos a realizarlas. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es hacer dos círculos, empezando desde esta cara, la selecciono, le doy croquis o aquí en croquis y le voy a convertir entidades. De igual forma vamos a crear a partir de eso vamos a crear otra de diámetro 250, otro círculo de diámetro 250. ¿Cuántos círculos tenemos? Dos. Entonces a partir de ese, en croquis, perdón, en operaciones, vamos a
curvas y elipse y espiral. Ahora vamos a dejar un solo círculo, que el software no me permitió hacer los dos, entonces vamos a hacer curvas, elipse y espiral. Vamos a ver que la espiral va hacia afuera, vamos a invertirlo, vamos a dejar altura y número de revoluciones, o podemos dejar sí, altura y número de revoluciones. Entonces exacto, vamos a dejarlo de 200 revoluciones hasta, vamos a ver cuántas me permite, agarrar aquí una revolución, y ángulo inicial, vamos a ver que nos quede más fácil de hacer el perfil de la revolución. 90, ahí va a quedar, y ahí lo tenemos. Seguimos entonces, ya tenemos una primera curva, vamos a hacer la siguiente curva, croquis, altura 250, y vamos a hacer en operaciones la misma curva que hicimos ahorita. Entonces, como ven, tienen las mismas características, 200, una revolución, ángulo de 90, y le damos en aceptar. Entonces, ahora vamos a crear un croquis 3D, y vamos a señalar una de las curvas. Empecemos con la primera que hicimos, la señalamos y le vamos a dar en convertir entidades. Nos salimos de ese croquis, creamos un nuevo croquis. Estar pendientes de que en la parte inferior les cree un croquis nuevo. El croquis nuevo es que 3D aquí aparece. Entonces seleccionamos el siguiente croquis y convertimos las entidades. Nos salimos de ese croquis y ya tenemos nuestros dos croquis 3D. Podemos ocultar las dos elipsis y le vamos a dar en chapa metálica, pliegue recubierto. Seleccionamos el inferior y el superior, tratando de que queden a la hora de seleccionar muy cercanos o muy parecidos en donde seleccionar. Si pueden ver la visualización, pues nos quedó bien. A veces aparece una X y ahí es cuando se comete el error, tiene que quedar de esa forma. El espesor de la mitad es de 3 milímetros, un octavo de pulgada, no plegado sino formado, y le damos en aceptar. Este ejercicio también se puede hacer con operaciones, recubrir, pero a diferencia empieza en chapa metálica, es que esta lámina la podemos plegar y desplegar, así queda la lámina plegada. Entonces, perdón, la lámina desplegada y plegada ya cuando escoge la forma helicoidal. Ahora, con ayuda de la operación matrices, utilizamos una matriz lineal, seleccionamos la dirección con el eje que habíamos hecho anteriormente, una distancia de 200, que era la misma distancia de las elipses, y vamos a colocar 20, puede ser, si no estoy mal. Vamos a ver cómo nos queda. Operaciones, vamos a hacer en dirección no, dirección 2 no, sólidos, vamos a seleccionar los sólidos que acabamos de crear, y constatamos que los 20 me den hasta el final. Le damos en aceptar. Listo.
Esa es nuestra primera pieza y la guardamos como, archivo guardar como, fin 2. Voy a cambiarle un nombre porque yo tengo otro ejercicio con ese mismo nombre, entonces eje 2 y guardar. Listo. Entonces, ahora ese eje tenemos que hacerle las camisas inferior y lateral. Minimizamos y archivo nuevo, pieza, y empezamos con un alzado, croquis. Empezamos con un círculo de 250. Dos líneas. Entonces creamos una línea horizontal, una vertical para hacer las pestañas y colocamos una línea constructiva para ahorita recortar la parte superior. Esa parte no la necesito, la podemos dejar como geometría constructiva y ya ahí tenemos eh, lo que es esa camisa inferior donde va a reposar el sinfín. Utilizamos la misma herramienta, chapa metálica, brida barrida. Para esta, la longitud es de 2000 o 2 metros. Vamos a dejarlo que podemos dejar cualquiera de las dos direcciones. Podemos dejarla ahí. Tener en cuenta los parámetros de chapa metálica que sean de 3 milímetros, factor K de 0.5 y le damos en aceptar. Igual que en el ejercicio anterior, este también se puede desplegar. Salimos de desplegar y ya tenemos otra pieza. Darle un nombre de camisa inferior. Camisa inferior 2. Guardar. Minimizamos y archivo nuevo, pieza, aceptar. Y vamos a hacer algo que son los laterales. Entonces vamos a buscar un alzado, croquis, una línea de punta medio puede ser. Me quedo a lo que queda horizontal, una altura de 150 y dos pestañas de 50. Con la misma operación, chapa metálica, tenemos que tener en cuenta hacia dónde emerge nuestra lámina. Entonces vamos que quede invertida. Entonces dirección 1, 10 milímetros, vamos a sacarla 2000 milímetros, que me quede invertida, que quede hacia adentro y le damos en aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestra lámina, la podemos desplegar y volvemos a plegar. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer las perforaciones.
Entonces, con la ayuda de un croquis, una línea constructiva, empezamos a partir de la mitad que me quede de 100. Salimos del croquis, utilizamos la operación de asistente para taladro. Vamos a utilizar en márgenes de tornillo, perforadores para roscar, bajar márgenes para tornillo, 5.16, y vamos a dejar hasta por todo. Vamos a darle una posición, creo que esto es de, y vamos a aceptar. Pues aquí vamos a hacer matriz lineal con esa misma operación. La dirección, vamos a tomar esta misma línea, a tocar espacios cada 200, y aquí serían 10. Aquí guardamos como lateral. En la anterior pieza bueno, en la anterior pieza tenemos que hacer también esas perforaciones para que se puedan unir. Entonces el mismo trabajo que hicimos anteriormente, croquis, línea constructiva, ejecutamos que de 100, salimos de croquis y asistente para taladro, dejamos los mismos parámetros, posición, croquis 3D, y ahí ya tenemos la primera perforación. De eso hacemos una matriz lineal con dirección, aquí serían 10 y aquí serían 200. Y ahí tenemos nuestra matriz. Ahora, en simetría, una vista lateral, hacemos una simetría para seleccionar o para copiar al otro lado. Opciones, vista lateral, y seleccionamos aquellas operaciones las cuales queremos hacer simetría y le damos en aceptar. Y ahí tenemos nuestras perforaciones. Minimizamos y por último hacemos unas tapas. Entonces en alzado, croquis, va a ser un diámetro exterior, un diámetro por donde va a pasar nuestro eje. Vamos a dejarlo de 65. Vamos a hacer un rectángulo. Entonces aquí serían 150 más más 100 más
450 dividido entre 2. Y de ancho quedarían de 350. Entonces, como primera medida utilizamos una línea constructiva para poder centrarlo. Y la altura de 125. Esta medida la vamos modificando a medida que vayamos teniendo las otras medidas, aunque podemos ir cuadrándolas dependiendo de el ensamble. Entonces, operaciones, extruir, y vamos a dejarlo de 3 milímetros en un octavo. Y vamos a archivo, guardar como tapa 2. Entonces así vamos a proceder a hacer el ensamble. Archivo, nuevo, ensamble, aceptar, y empezamos a cargar todos los elementos. Podemos seleccionar e ir pasando uno por uno, o le podemos dar insertar componente y seleccionemos todos los elementos, el eje y la tapa. Entonces el primer elemento que ingresamos por defecto siempre sale fijo, ¿sí? Entonces ese lo vamos a dejar flotar, le vamos a dar clic derecho, flotar. ¿Para qué? Para que él se pueda mover en el espacio. Entonces, aparte de eso, pues tenemos que darle una posición en ese espacio. Entonces utilizamos la camisa inferior junto con relación de posición, que acuerda en la parte de arriba. Entonces la relación de posición me van a ayudar a ubicarlo y a ubicar el resto de elementos para que queden fijos o que hagan el movimiento que se requiera. Entonces le vamos a dar relación de posición, y del ensamble general, donde están contenidas todas las piezas, vamos a seleccionar el plano alzado. Y de la camisa inferior vamos a seleccionar el alzado de la camisa inferior. Entonces ellos se van a, como quien dice, se van a unir de una forma coincidente. Lo mismo vamos a hacer para la planta del general, del ensamble general, y la planta de la camisa, la vista lateral y la vista lateral, la vista general del ensamble y la vista lateral de la camisa inferior, y le damos a aceptar. Comprobamos que no se pueda mover. Como pueden ver, el componente seleccionado está completamente definido, entonces no se puede mover. Nos damos cuenta que tampoco que el sinfín pues no acaba dentro de la camisa. Entonces podemos insertar nuevamente ese componente o realizar una matriz del mismo. Entonces, matriz de componente lineal. Entonces la dirección, podemos utilizar la misma una dirección que ya venga ahí una arista en la cual pues queramos hacer el recorrido. Vamos a colocar que se separe 2 metros, ¿sí? O 2000 milímetros. Los componentes que van a hacer esa matriz son el que ya habíamos hecho. Le damos 2, bueno, aquí tenemos que darle 0, y le vamos a dar en aceptar, y ya nos quedó la matriz. ¿Listo? Dos componentes iguales. Ahora, para que el eje me quede en el centro
de la camisa vamos a utilizar una relación de posición, pero esta vez se va a llamar concéntrica, ¿sí? Si uno selecciona automáticamente el software, puede seleccionar él automáticamente el tipo de relación que usted quiera tomar, o usted le da la orden de la relación que quiera colocar. Entonces para este lado vamos a utilizar concéntrica, seleccionamos la cara curva y el diámetro del eje macizo, y le vamos a dar en aceptar. Entonces ya él ya queda posicionado a lo, centrado en esos dos diámetros. Él se puede mover a lo largo, pero no hacia arriba ni hacia abajo. Puede rotar también, como pueden ver. Entonces vamos a fijarlo para que no se mueva en el eje Z. Relación de posición. Vamos a seleccionar esta cara con la cara de la camisa inferior. Le vamos a aceptar. Él por defecto asume que quieres que, por decirlo así, pegadas o coincidentes una con la otra, que queden en esta misma línea que se ve, y le damos en aceptar. Ahora nos vamos a ayudar a colocar el lateral. Entonces lo mismo que en el ejercicio anterior, entonces vamos a dar relación de posición, vamos a dar coincidente en esa pestaña con la otra pestaña, ¿sí? En todas las direcciones. Nos haría falta donde estaban pegadas cara con cara, la cara superior, la cara inferior del lateral y la cara superior de la pestaña de la camisa, y le doy en aceptar. Me tienen que coincidir los agujeros para el caso de que se vaya a pernar, y le damos a aceptar. Me harían falta 1, 2, 3 laterales más. Los puedo llamar mediante insertar componente o utilizar operaciones de simetría y matriz. Entonces vamos a darle matriz lineal, la dirección, los componentes 2002, y ahí tenemos los dos, y le damos en aceptar. Y vamos a igualmente hacer una simetría de esos dos. Ya los tengo reflexionados, lateral, y vamos a utilizar la vista lateral. Le damos en siguiente, vamos a ver cómo se comportan. A veces pues no coinciden los agujeros, para este caso se están coincidiendo, y le damos en aceptar. Y ya con eso completamos gran parte del ensamblaje. Ahora, ¿qué podemos ver? Que por ejemplo la tapa, los laterales están muy altos. Vamos a cambiarle la altura de los laterales, vamos a dejarlo que quede 100. Le vamos a dar reconstruir y baja la altura de los laterales, y le doy en aceptar. Vamos a ubicar de igual manera la tapa, que tenemos que modificar las medidas de relación de posición con la relación con el diámetro del eje. De igual manera pegamos las caras. Entonces aquí coincide de buena forma, pero nos hace falta llegar con la tapa de aquí hasta arriba. Entonces vamos a modificar las medidas de la tapa. 250, a ver si con 350. Listo, ahí ya tenemos la altura de la tapa, y podemos hacer una simetría de la misma. Componentes, la tapa,
y aquí ya la tenemos. Le damos en aceptar. Para finalizar, hacemos un estudio de movimiento o cómo se va a comportar nuestro sinfín, cómo va a llevar producto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, en estudio de movimiento, en la parte inferior del software, aparece estudio de movimiento 1. Vamos a colocarle un motor girando en el sentido horario. Voy a ponerle 100 RPM para casos de estudio y le damos a aceptar. Vamos a darle un tiempo de 15 segundos y vamos a darle varias posiciones, orientaciones y posiciones. Entonces vamos aquí a colocar una marca, vamos a colocar otra marca que me quede por acá, otra marca que me quede en vista lateral, clic derecho, colocar marca, y la última marca que me quede en isometría, colocar marca. Vamos a ver 18, 20, colocar marca. Entonces vamos a reproducirlo a ver cómo queda. Y ahí tenemos el movimiento del tornillo sin fin. Ahora, de igual forma tenemos que tener en cuenta que la finalidad de un tornillo sin fin es la entrada del producto y salida en la parte, pues en el punto B. Tenemos que abrir una pequeña perforación en la parte inferior para poder realizar el transporte o el descargo. Lo abrimos y vamos a crear una nueva configuración. Vamos a crear otra que se llame normal y le damos en aceptar. Vamos a utilizar la descargue y en la vista superior vamos a seleccionar planta, croquis. Vamos a hacer un pequeño rectángulo que me quede 500, puede ser, de 250 también, con un espacio de 25. Operaciones, destruir corte, corte normal por todo. Y listo, ya tenemos la perforación. Entonces vamos a ver si la podemos dejar así, un corte normal. Listo. Entonces en descargue tiene la corte y en normal le quitamos el corte. Entonces nos vamos al ensamblaje. Entonces vamos a modificar acá el modelo. Como predeterminado y descargue. Vale, en aceptar. Y ya ahí quedó.
Entonces una va a quedar sin el hueco y la otra sí va a quedar con el hueco a la hora de la llegada. Podemos hacer una transición cuadrada también con chapa metálica, eh, como si fueran dos Cs, para que quede un pedazo de tubo cuadrado. Y listo, con eso finalizamos el transportador sin fin.